Un nuevo programa de las provincias también existen. Es importante resaltar la presencia o la importancia que tienen las provincias en este año electoral que estamos pasando. Vemos elecciones provinciales que se van desarrollando en forma independiente de la elección nacional de presidente y vice, diputados y senadores en 8 provincias, entre las cuales está la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son 2 que en conjunto tienen el 15 o el 16% del padrón electoral. La provincia de Buenos Aires sola tiene casi 14 millones de empadronados. Es decir, que lo que ocurra en las distintas provincias es un tema que tiene su relativa trascendencia en positivo. Ganar, por ejemplo, en La Rioja, que tiene 300.000 empadronados, o incluso en Corrientes, que tenemos menos de 1 millón, un poco menos, solo 900 y algo, resulta que no tienen la trascendencia que tiene la provincia de Buenos Aires, con 13 millones, casi 14 millones de empadronados. En este año se va a jugar en el mes de agosto, van a empezar las PASO. Y está la presencia de Javier Milei. Javier Milei creó un partido libertario, o Libertad Avanza, y entró con, digamos, con manifestaciones gratas a la ciudadanía. ¿Por qué digo que gratas a la ciudadanía? Porque empezó atacando el establishment, o digamos, la que él llama la casta política, que es el conjunto de partidos y personas que se dedican a la actividad política. La actividad política es totalmente necesaria, porque de ahí surgen los destinos del país, de la provincia, del municipio. Entonces, si queremos cambiar los malos usos que se hacen de los poderes en distintas provincias y la nación, hay que tener en cuenta que la nación recauda millones y millones de dólares, o trasladados a pesos, de pesos a dólares, para hacer rutas, para hacer manejar el conjunto de empresas estatales, y eso provoca la explotación de las empresas estatales, déficit, también hay corrupción. Por eso en un momento se vio a Javier Milei como una renovación de lo que él llamaba la casta política. Pero ¿qué ocurre? Resulta que no prendió el mensaje en la forma como fue dirigida, porque todos los ciudadanos estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de las limitaciones de las libertades, estamos en contra del no respeto de la persona humana. No creo que exista uno que no esté de acuerdo en los casi 40 millones de habitantes que tenemos en el país. Pero lo que parecía que iba a ser una renovación, termina en mi concepto y de politólogos y digamos periodistas y digamos intérpretes de la realidad política nacional, esto está fracasando. ¿Por qué? Porque Milei está cayendo en los mismos vicios que él estaba criticando. Uno de esos vicios es el tema las denuncias que hay de que los operadores de Milei en el país, entre los cuales está su hermana, venden los cargos. Es decir, si alguien quiere ser candidato en las listas de Milei para cargos legislativos, hay que hacer un aporte, como digamos, casi obligatorio para poder ser candidato. ¿Por qué se quieren comprar cargos legislativos? Cosa que yo censuro, pero hay que hacer alguna aclaración.
se quieren comprar cargos legislativos para poder disfrutar de algunos excesos que se cometen desde los cuerpos colegiados, ya sea desde el Congreso o de empresas estatales y demás. Y incluso hay denuncias de que personas que están siendo investigadas por delitos se quieren incorporar a los poderes legislativos para gozar de la inmunidad que hay para senadores y diputados. Entonces, los operadores de Milei, se dice, y hay denuncias concretas, usted quiere ser candidato, tiene que poner $50.000, que no es poco, es mucho, es una suma importantísima. Otros dirán que son 30, que son 20, de acuerdo al cargo que uno aspira. Eso está mal. No se puede vender los cargos legislativos, no se puede operar diciendo de que, bueno, si quiere ponga. A los cargos legislativos tienen que acceder las personas más capacitadas que la ciudadanía crea, que están más capacitadas para fijar las leyes, para controlar al poder ejecutivo. Es decir, tiene el poder legislativo tiene una importancia tremenda cuando se lo usa como corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional. El tema de la impunidad que se dice que tienen los legisladores no pueden ser arrestados o investigados. Investigados es posible, pero no pueden ser arrestados si no se le quitan los fueros por la Cámara correspondiente, ya sea diputados o senadores. Pero la Constitución Nacional habla de la inmunidad de los legisladores para aquellos dichos y acciones vinculadas con el ejercicio de su mandato. No es por cualquier circunstancia. Si un legislador comete un homicidio o un femicidio, no está protegido, en mi criterio, por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional lo protege, sí, por lo que pueda expresar en el recinto o fuera del recinto vinculada con su acción legislativa, pero no para casos de delitos comunes. Así vemos que el caso de la vicepresidenta de la Nación está siendo juzgada en varios casos de la época que era presidenta, que se ejercía durante 8 años, ejerció la presidencia de la Nación. Ahora, está siendo investigada, incluso tiene algunas condenas en primera instancia y sigue estando como vicepresidenta. Entonces, ahora, hasta que no tenga sentencia firme, no se puede, digamos, iniciar un desafuero, una acción en el Senado, en este caso, para juzgarla, para quitarle los fueros, y en ese caso podría ser detenida. Pero reitero, en los casos de corrupción no los protege la Constitución Nacional, protege el ejercicio del cargo legislativo para bien del país, de acuerdo a la ideología que tenga cada uno sobre esto. Bien, volviendo al tema de Milei parecía ser un sol renovador, pero resulta que cómo se integran las listas de Milei. Las listas de Milei se están integrando con miembros de lo que él llama casta legislativa, que fueron desahuciados en sus propios partidos, es decir, políticos que ya pasaron personas que ya pasaron por la actividad política y que hoy están desplazados, son los que están entrando, tal vez pagando o aportando a la causa $50.000, suma que está muy lejos de un ciudadano que, por más capacidad intelectual
que tenga está muy lejos de poder juntar ese dinero. Ahora también, no nos engañemos, los partidos políticos necesitan financiarse y entonces hay aportes de personas o de empresas, de instituciones que llegan a la caja del partido, pero no para que fulano sea el candidato o para que Mengano sea el candidato, sino que para defender una idea o una propuesta. También sobre esto hay quienes están queriendo investigar, digamos, el destino que tiene esos fondos, de acuerdo a la ley de partidos políticos y de la financiación que se hace desde el Estado para los partidos, cosa que también habría que rever o analizar. En estos casos, yo también digo que no solamente hay que analizar el destino que tienen los aportes que llegan a la caja de un partido, sino el origen, porque cuando si alguien aporta $50.000, debería justificar cómo logró los $50.000, porque no cualquiera tiene $50.000, por más interés que tenga en desarrollar una idea. El que tiene interés en desarrollar una idea para bien del país, tiene la oportunidad de afiliarse a un partido y trabajar dentro del partido que representa esa idea, pero no entrar pagando la entrada. No es un espectáculo el que se está, o sí, tal vez, y en la mente de algún interesado, estemos en presencia de un espectáculo para ver. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Nos hemos referido en más de una oportunidad al acceso a la ciudad de Corrientes desde la Ruta 12, que nos une con el sur y con el norte de nuestro país, de este lado del río. Del otro lado del río, es decir, Chaco, Santa Fe, está la Ruta 11. La Ruta 12 está en nuestra provincia desde Esquina hasta Ituzaingó, hasta el límite, es decir, desde el límite de Entre Ríos y nuestro límite con Misiones. Se previó y se ejecutó una parte del acceso a la ciudad de Corrientes que está teniendo un desarrollo en la ciudad muy interesante y realmente está linda la ciudad y empieza a haber actividad productiva dentro de los límites de la ciudad. Entonces es importantísimo desarrollar los accesos a la ciudad. Si uno va por la Ruta 12, saliendo por Independencia, Ferré Independencia, o por el otro acceso a la Avenida Libertad, vamos a ver que hay unos, pilares de hormigón que indicarían que por ahí va a ser el acceso a la ciudad de Corrientes. La obra parece que está parada, no se sabe para cuándo. Han ocurrido accidentes porque no hay un buen acceso a la ciudad de Corrientes. La Federación Empresarial de Corrientes, FECOR, se dirigió el 5 de julio, es decir, hace pocos días, al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catópolis, en la cual le plantea la preocupación especialmente que los frentistas de la Ruta Nacional 12 en el tramo de los accesos a la ciudad de Corrientes por la situación de total abandono y deplorables condiciones de transitabilidad que encuentra en lo que sería la autovía de acceso a la ciudad. Hay una invitación
de FECOR para que se acompañe el pedido al Ministro de Obras Públicas de la Nación, suscribiendo o adhiriendo con notas o con firmas a notas que se presentan, respaldando la presentación de FECOR o forma análoga a la presentación de FECOR. Tenemos que presionar al gobierno nacional para que no se paralice el tema de la autovía de la ciudad, de acceso a la ciudad de Corrientes. Respaldamos totalmente de nuestro programa la acción que realice FECOR en este sentido. Seguramente para el próximo programa podremos contar con la presencia de algún directivo de FECOR para que nos explique o nos comente cuál ha sido el destino de esta nota, de este reclamo colectivo. También el gobierno de la provincia se ha manifestado en este sentido y tenemos que aprovechar esta situación de preelectoral para obtener los resultados necesarios. No que haya una declaración ahora del gobierno nacional vía ministro de Obras Públicas de la Nación diciendo que la obra se va a realizar y que estamos de versos y de cuentos que después quedan en la nada, como el tema del segundo puente Corrientes Chaco o el puente llamado Goya Reconquista, que realmente es la Valle, pero el Goya Reconquista, que ha sido carne de cañón de muchos candidatos que dicen, si ustedes me votan, el puente Goya Reconquista se va a realizar, o el segundo puente de Goya Corrientes, Chaco Corrientes, va a ser una realidad. Incluso hay infinidad de papeles de protestas y nosotros lo venimos analizando en forma personal desde que fui electo diputado, nacional. Lamentablemente no fui interpretado o no tuve el apoyo de la estructura necesaria. Ahí vemos un cartel de la publicidad de aquel 11 de agosto, donde dice Puentes Corrientes Chaco, Goya Reconquista, educación, justicia y salud, una coparticipación justa, apoyo a las industrias correntinas y al campo. Bien, es decir, que la acción de FECOR y la acción del gobierno de la provincia de Corrientes cuenta para estas obras fundamentales para nuestro desarrollo, cuentan con todo nuestro apoyo. Si nosotros ahora el señor director va a poner a consideración el mapa de la República Argentina, y mucho hemos hablado sobre el segundo puente Corrientes Chaco. Ahora vamos a ver la influencia y la importancia que tiene el puente Goya Reconquista. En su momento se habló desde San Juan de una conexión por Aguas Negras, el paso de Aguas Negras para el puerto de La Serena. Y la proyección de este cruce de la cordillera, fíjense ustedes, el gobierno de San Juan habló de la importancia de Goya, hasta ahí llega, pero si vemos la marca, se extiende a la posibilidad de unir Puerto Alegre en Brasil con La Serena en Chile. Fíjense ustedes que es prácticamente el mismo meridiano. Esta conexión tiene la importancia de que atravesaría de Goya a Paso de los Libres, moviendo toda la provincia de Corrientes, beneficiando a prácticamente todo. Y esta conexión aliviaría la presión que hay en el puente General Belgrano, que es que nos une con el Chaco, lo cual desplazaría un poco la expectativa que hay con el segundo puente. Tal vez sea más importante desarrollar esta conexión. Ahora, del lado de Santa Fe, Reconquista o la conexión no está enfrente
sobre el río Paraná. Hay que hacer toda una serie de trabajos sobre las islas que hay del lado santafesino, y eso puede encararse como obra, digamos, para acortar de momento el cruce del río Paraná y dejar el tema del puente propiamente dicho, digamos, como en una segunda etapa, con lo cual se acortaría el tiempo que se demora para ir de Goya a Reconquista, estando enfrente, digamos, llegando con la obra pública del lado santafesino, se acortaría el tiempo que se demora hoy, que son prácticamente 2 horas, sería mucho más factible. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Como si no tuviéramos los problemas propios de nuestro país, surgió de repente un conflicto con Paraguay. Un conflicto que parece que fuera de la provincia de Corrientes con Paraguay, y no es así. Es un conflicto del país que se manifestó, sí, en la provincia de Corrientes, en la zona de Ituzaingó, abajo de la obra hidroeléctrica Apipé-Yacyretá. Ahora, resulta que la obra derivó en problemas limítrofes. Estaba el acuerdo con una ley número 770 de 1800, donde se fija el límite de Argentina y Paraguay. Hablo de Argentina y Paraguay, no de Corrientes y Paraguay. Por eso, con esto quiero recalcar que es responsabilidad del gobierno nacional tomar cartas en el asunto. Ahora, como no lo hace, es la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, se trasladó por la iniciativa de su presidente, el doctor Pedro Casani, a sesionar precisamente en la isla Apipé. Porque, ¿qué ocurre? Tenemos que demostrar que se cambió el curso del río, y tradicionalmente el llamado Talhue, que es el cauce navegable del río, antes de la represa pasaba por arriba de la isla Apipé. Es decir, que no había ninguna discusión sobre la soberanía en Argentina en esa parte. Pero resulta que como consecuencia de la represa de Yacyretá, el curso del río navegable cambió y pasa ahora por abajo de la isla Apipé. El curso del río es de curso internacional. Entonces, ¿qué pasa? Paraguay nos rodea con sus aguas a la isla Apipé. Y la isla Apipé aparece ahora como desintegrada de la República Argentina. Lo que tenemos que demostrar, y lo tiene que hacer la Cancillería, y bien hecho, lo felicitamos al doctor Pedro Casani y a la Cámara de Diputados de la provincia por haber tomado parte en el asunto. Y vamos a apoyar decididamente la soberanía que tiene nuestro país sobre la isla Apipé y el libre tránsito por las aguas que unen al puerto de Ituzaingó con la isla de Apipé. Todo esto surgió porque la prefectura paraguaya tomó intervención con unos pescadores argentinos que salieron desde Ituzaingó y fueron intervenidos por la prefectura paraguaya. Contamos, esperamos, parece que va a venir el ministro de Relaciones Exteriores a Corrientes para tomar conocimiento in situ, en el sitio, de lo que está ocurriendo. Pero el ministro
de Relaciones Exteriores está más preocupado por la elección en la provincia de Buenos Aires que en los conflictos limítrofes de nuestro país. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Remarcada nuestra posición en el tema del limítrofe de la Argentina con Paraguay, vamos a otro campo de acción. El arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, va a participar de la Feria del Libro, la Feria Provincial del Libro, este sábado, en la ex usina que se ha convertido en un centro de asamblea, de conferencias y demás. Destacamos el tema que va a abordar Monseñor Stanovnik: música y religiosidad, subsidio para pensar en la identidad correntina. También destaquemos que se está trabajando nuestros diputados nacionales para que el puente Pessoa, ¿te acordás, mi chinita? Fue en puente Pessoa, donde TBC, sea declarado el puente de Pessoa patrimonio cultural histórico del país. Bien, ahora sí vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Nos acompaña hoy el doctor Aníbal Tosetti, presidente de la Asociación Compromiso Ciudadano, quien va a abordar en nuestro programa temas de interés para todos. Hoy nos va a hablar sobre el calentamiento global y su incidencia en la región. Doctor Tosetti, bienvenido al programa. Gracias, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Vos sabés que esta semana de julio, fue el día más caluroso de la historia de la humanidad. Ajá. Habrás leído tal vez eso porque se difundió. La temperatura media de la Tierra, de acuerdo a estudios hechos, es entre 12 y 16 grados. Sin embargo, esta semana, durante 2 días, sobrepasó los 17 grados. Y esto no es porque sí nomás, no es por efecto de la naturaleza propiamente dicha, sino porque es... ¿A qué obedece? Obedecería esto, si bien no, todavía se está estudiando, a la injerencia del hombre sobre el ecosistema. Cada vez el hombre destruye, desnaturaliza más la ecología, la tierra en sí misma, y esto provoca, digamos, reacciones adversas. Hay un término que seguramente dentro de poco tiempo todos lo vamos a conocer, que es el antropoceno. ¿Qué quiere decir el antropoceno? Antropos viene de humanidad, de hombre, y se refiere a la incidencia que tiene en esta última etapa de la geología de la era cuaternaria que estamos viviendo, que estudia el hecho de la involución que se está produciendo en la Tierra por efecto del mal uso de la misma por la humanidad, o por gran parte de la humanidad. No se respetan los principios establecidos en algunas convenciones, al contrario, la industria sigue provocando situaciones adversas, el carbono sigue provocando el famoso efecto invernadero, lo mismo que los gases, y todo esto hace de que vivamos situaciones que antes, no mucho tiempo atrás, vos recordarás, yo también lo recuerdo, sí, donde las etapas del año estaban perfectamente diferenciadas. Efectivamente, el 21 de... Sí, a los pocos días ya empezábamos a tener el otoño realmente, el invierno el 21 de junio, la primavera, el verano, o sea,
el frío iba mermando y apareciendo. Hoy día, vos viste, los televidentes también lo están sufriendo en carne propia. Vivimos pareciera que eternamente el veranillo de San Juan, o sea que seguimos con calor y de golpe desciende la temperatura y de golpe un día que no está anunciado lluvia llueve y viceversa, un día que no tendría que hacerlo sí lo hace. Todo esto no es gratis, no es porque sí nomás, no es mágico. Esto es por el efecto que está provocando las consecuencias del mal uso que está haciendo el hombre sobre la tierra. Y más precisamente sobre la región nordeste de la Argentina, vamos a tener la influencia en poco tiempo más nuevamente del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño va a afectar nuevamente esta franja del país, de las latitudes que dan entre Paraguay y no más del centro del país. La incidencia en la parte central y sur del país va a ser menor, pero nosotros vamos a sufrir lluvias, vamos a sufrir, producto de las lluvias, inundaciones, se van a desbordar los ríos. Aún así, temperaturas cálidas, lo que podría provocar calentamiento. Y si hay periodos de lluvia un poquito intensas, mejor dicho, inapropiadas entre una zona, entre un periodo y otro, podemos llegar a tener sequía nuevamente por periodos muy escasos, pero sequía propiamente dicho, es decir, que vamos a estar en un ping-pong permanente de situaciones desgraciadas. Y lo peor de todo esto, Horacio, es de que las autoridades no están tomando cartas en el asunto. Fíjate vos, la famosa autovía de la Ruta 12 nuestra, se descubrió, entre comillas, después, que no tiene las condiciones necesarias para casos de lluvias intensas, porque la ruta propiamente dicha, la autovía, podría ser anegada por lluvias y los barrios linderos. Esto es inadmisible, claro. Es algo que no se puede explicar. Y de ahora en más, Horacio, todos los barrios, todo lo que se construya, todo lo que se planifique, tiene que contemplar situaciones adversas del clima, que van a ser terribles. Va a haber granizos, va a haber tormentas muy fuertes, o sea que hasta las viviendas tienen que estar adecuadas para situaciones como las que vamos a vivir. Se da el caso de que en Montevideo, Uruguay, está faltando el agua dulce. Exacto. Y están haciendo desvíos desde Brasil a conexiones con ríos menores, arroyos, para que no falte el agua dulce. Eso también es un producto, sí, evidentemente, consecuencia del calentamiento y de la imprevisión. Ahí estamos palpando en Montevideo, en Uruguay, que nos llama la atención que son tan previsibles y previsores, de que no se tomaron las medidas necesarias para evitar esta situación. Ni qué hablar del nordeste argentino, donde prácticamente se hizo poco y nada al respecto. Le voy a pedir después al director de cámara que posteriormente trate de hacer ver todo esto que va a sufrir marcadamente con respecto a nuestro país y a nuestra región. Por ejemplo, en la región nordeste está previsto desabastecimiento de agua que causaría incendios de campos, inviernos calurosos con sequías, contaminación de las cuencas de agua. Sigue la tala indiscriminada de los bosques, aunque se está controlando más, y también la basura a cielo abierto, que si bien se está controlando un poco más, sigue provocando efectos contagiosos, enfermedades, porque no se le da el tratamiento adecuado a la basura cuando se podría aprovechar prácticamente el 50% y volver a reciclar el mismo. Ahora, la obra pública, carreteras y demás, ¿influye también en esto? Influye, por supuesto que influye. Bien. Influye incluso por dónde lo traza, porque muchas veces para un trazado de carretera que se ha hecho para favorecer a un grupo de amigos, pasa por aquí y no por el lado indicado, hay que talar bosques, la vegetación tiene que ser interrumpida, tiene que ser deforestada, en fin, todo eso incide, aunque no lo notemos en un principio, incide notablemente. Y hay otro problema, para terminar, Horacio, que dice, revelan que en 40 años bajó 58% la cantidad de animales silvestres en el planeta. ¿Y eso también influye? Influye, por supuesto. Bueno, uno que no está en el tema, sí, influye. Por algo la naturaleza es sabia.
de que tienen que estar estos animales que se están extinguiendo para que haya el equilibrio necesario en la naturaleza. Bien. Otro tema que después vamos a ocuparnos, Horacio, es el tema del agua, el agua dulce, que es un tema que algunos ya predicen de que las próximas guerras va a ser por el agua dulce. Y es posible. Es posible. Cuando... En África hace poco tiempo, hace 2 años atrás, 2 tribus se mataron prácticamente por tratar de mantener un lugar de agua dulce. Una exterminó a la otra por culpa de eso. Sí, indudablemente que la planificación que hacen los estados es fundamental para esto. Fundamental. Hay que prever ya a 50, 100 años siguientes. Así es, muy bien. Bueno, muchas gracias por... Gracias a vos, Horacio. Bien. Gracias a vos y feliz Día de la Patria para todos los amigos. Muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Decíamos que estamos en un año electoral. El 11 del mes de agosto tenemos las PASO, después tenemos el 22 de octubre las elecciones generales. Aclarar que lo que resulte de las PASO no es el resultado de lo que va a pasar en las generales. Se piensa y dicen todos los candidatos que después de las PASO va a venir conversaciones entre los precandidatos elegidos por la ciudadanía en las PASO. Y hay una tercera posibilidad de elección nacional el 19 del mes de noviembre en caso que haya la segunda vuelta. El país está abocado al tema de las elecciones, la situación económica y demás. Pero ha ocurrido en Córdoba el caso de un chico o un adolescente de 12, 14 años que mata a su compañero de escuela, de banco, amigo, a martillazo, con 10 martillazos en la cabeza. Entonces, nos preocupamos y queremos trasladar la preocupación. ¿Qué se hace en la provincia como protección o orientación a la niñez y a la adolescencia? Por eso entrevistamos hoy al ministro de Justicia de la provincia, el doctor Juan José López de Simone. Muchas gracias por tu tiempo, Juan José. ¿Y qué hay en la provincia específicamente que podamos decir que se está trabajando para la protección de la niñez y la adolescencia? Hay problemas que comentaba de este asesinato, la drogadicción y demás. ¿Qué hay en la provincia? Bueno, querido doctor Unigi, gracias primero por esta entrevista. Es siempre un placer poder acompañarlo. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el área de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, que es un organismo creado recientemente, relativamente hace un año, y que tiene como misión fundamental la protección y la restitución de derechos de niños y adolescentes. Se trata de aquellos que están vulnerados en sus derechos y que deben ser restituidos y protegidos por el Estado. Esto funcionaba anteriormente en el ámbito de lo que se llamaba Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, que fue sustituido a través de un decreto el año pasado del gobernador Valdés y creó la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia y administrativamente, funcionalmente, se colocó bajo la órbita del Ministerio de Justicia que hoy me toca conducir. Desde ese ámbito trabajamos para hacer efectiva, diríamos, no solo las leyes vigentes en la materia, como la Ley 26061, que es de protección integral a los derechos de niños y adolescentes, sino también, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño. Es una convención internacional con rango constitucional a la cual debemos prestar suma atención y hacer cumplir sus disposiciones.
Es decir, estamos en un camino en el cual buscamos hacer efectiva toda esa normativa y promover a su vez derechos para niños y adolescentes. Al comienzo mencionabas el caso de ese horrible asesinato en Córdoba, cometido por un adolescente, y en ese sentido quiero decir que hay una novedad también en Corrientes, que hace poco sancionó el Código Procesal Penal Juvenil. El Código Procesal Penal Juvenil es una normativa que atiende a los menores en conflicto con la ley penal. Esto sería un caso de los que estamos hablando, sí, ya que obviamente los menores no pueden ser juzgados de la misma manera que un adulto, y por lo tanto hay reglas procesales que son distintas a las que contiene el Código Procesal Penal que rige para las personas adultas. Entonces, esta es una normativa muy importante, diríamos que de avanzada en la Argentina, y que tiene que ser complementada, por supuesto, con otras normativas. Pero es un avance y de esta manera se empieza a cumplir también con lo establecido en la Convención de Derechos del Niño. Estamos también trabajando en el mismo sentido para traspasar lo que hoy es el Centro de Contención Juvenil, que es el lugar reservado para aquellos menores en conflicto con la ley penal que deben pasar, diríamos, un periodo en el cual puedan llevarse adelante el proceso y ellos estar allí en ese ámbito, pero que no debe ser ya en el ámbito penitenciario, sino que debe ser en un ámbito distinto, donde se cuente con especialistas, con un tratamiento de resociabilización, tendiente precisamente a determinar cuál ha sido la razón que ha llevado a ese menor en conflicto con la ley penal a esa situación de cometer un hecho delictivo, y que son los nuevos paradigmas sobre los que tenemos que trabajar. Entonces hoy eso figura dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad, en el servicio penitenciario, y eso vamos a trasladar al ámbito del Ministerio de Justicia para trabajar con otros criterios, y otros paradigmas. Porque el adolescente, digamos, no debería estar en contacto con mayores delincuentes. Claro, y si bien hoy no están en contacto, pero sí están bajo el régimen penitenciario, y eso de alguna manera está en contra de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales y en la materia. Pero bueno, son etapas en las que se está avanzando, y por supuesto que el interés superior del niño, como se dice, es buscar que ese niño, ese adolescente tenga las mejores condiciones de vida, que sea una persona útil, digamos, que aquellos que no pueden estar en el seno familiar por alguna razón y tengan que estar, por ejemplo, en los centros de cuidado que llevamos, que tiene esta Dirección de Protección, estos centros de cuidado, como acá, por ejemplo, el Domingo Sabio, el Tía Amanda, son instituciones que contienen y que llevan adelante toda la atención a estos niños, ¿no?, o adolescentes. Así que es una tarea muy delicada, es muy importante, la estamos llevando adelante, y por supuesto el interés superior de buscar que estos niños y adolescentes estén rodeados del mayor afecto posible, en definitiva, porque recordemos que son niños que por una medida judicial excepcional son extraídos de su centro de vida, su seno familiar, porque hay razones determinadas de distinta índole, pero siempre en una problemática grave, como puede ser el alcoholismo, la violencia, las adicciones, entre los problemas que se pueden citar, por los cuales esos niños o adolescentes van a estos centros de cuidado que tenemos nosotros, y que, bueno, desde allí buscar que sean personas que tengan todos los derechos que cualquier niño o adolescente tiene, vinculado a la salud, a la educación, al esparcimiento. De hecho, todos esos aspectos los tenemos en cuenta, los cuidamos y tratamos de hacer cumplir en la mayor medida de lo posible. Ahora, ese Código Procesal Penal Juvenil, sí,
¿Desde qué o hasta qué edad? Entre los 16 y los 18 años. Son cuando todavía no son punibles, porque son menores, pero que ya tienen cierta responsabilidad a partir de los 14 años, ¿no? Perdón, a partir de los 16 años. Entonces, de 16 a 18 años es la edad bajo la cual alcanza la reglamentación de lo que está establecido en el Código Penal y que contempla las reglas procesales que, como sabemos, son de las provincias, y eso es obligación de las provincias dictarlas. Ahora, se contradice un poco el concepto que estás exponiendo de la edad de 16 a 18, un régimen, digamos, especial, pero se le da al adolescente de 16 años la facultad de elegir gobernantes. A lo mejor es un poco contradictorio. Personalmente creo de que es muy pronto darle la posibilidad de decidir gobernantes a los 16, más partidario de los 18. Pero hoy los medios de comunicación entran tanto con adolescentes, a pesar de lo que diga programa no apto para niñez o adolescentes, eso no sirve, en mi criterio. No sirve porque ¿cómo hace el padre que está mirando un programa y de pronto cambia el programa y está con el hijo y anda la pieza? Claro. No, y hoy día que ya con los teléfonos móviles y todo lo que representa eso se hace mucho más difícil. Antes vos tenías un televisor y bueno, ahí podías controlar porque lo apagabas, pero hoy día con las redes sociales eso es muy difícil. Indudablemente hay factores que determinan que en el caso que estamos hablando la legislación tiene que acompañar, porque hay situaciones nuevas que se plantean y que se presentan a raíz de muchos factores, entre los cuales está la tecnología, que deben ser atendidos para poder regular la conducta, en este caso de la que estamos hablando, que son los menores en conflicto con la ley penal. Pero además de eso, lo que estábamos también mencionando son aquellos niños y adolescentes que no tienen conflicto con la ley penal, sino que por alguna razón extraordinaria son alojados en estos centros de cuidado, y desde allí la responsabilidad del Estado de acompañarlos en la mayor medida de lo posible, como dije antes, brindándole afecto y haciendo cumplir todos sus derechos que los tiene como cualquiera, ¿no? Ahora, ¿y el menor de 14 años, cómo se le lleva? Bueno, pero en ese caso son inimputables, absolutamente inimputables. ¿Van a un correccional o una institución donde... Son inimputables y en consecuencia no es reprochable una conducta delictiva a esa edad. Sí, ahora en la provincia está funcionando bien ese nuevo código. Bueno, eso recién fue sancionado por la legislatura, así que eso todavía tiene un tiempo de implementación y demás, así que eso tendremos que esperar por lo menos 2 años para que empiece a implementarse y ver de qué manera se trabaja, porque además hay que crear equipos técnicos, ¿no?, interdisciplinarios, para empezar a pensar en desalojarlos de donde hoy están, que es en este centro de contención juvenil, pero que depende del servicio penitenciario, pasarlo a otra institución donde estén atendidos por especialistas, psicólogos, asesores, médicos y demás, que puedan de alguna manera intentar el fin que tiene esto, que es reencauzar su conducta y buscar que crezcan y que se desarrollen como personas con todas las condiciones necesarias para alejarlos eventualmente de cualquier situación cercana siquiera al delito. Entonces esa es una tarea ardua, pero que hay que llevarla adelante. Durante tu gestión como ministro de Seguridad se inauguró la nueva cárcel en San Cayetano. Sí. Ahí está también la zona, digamos, la parte juvenil. No, está en San Cayetano, pero está en el ámbito hoy de la unidad de procesados número 6. O sea, en San Cayetano también está la unidad de procesados número 6. En ese ámbito, dentro de ese predio, pero separado, por supuesto, no con los mayores adultos, se encuentra allí el Centro de Contención Juvenil, que quiero recordar que
en su momento estaba en el mismo predio, pero eso se desalojó y se construyó un nuevo espacio para el Centro de Contención Juvenil, porque donde ellos ocupaban fue construido el hospital de campaña en tiempos del COVID para atender a los internos en ese momento. Así que, bueno, esas fueron las obligadas transformaciones que debió asumir el Estado para enfrentar otra problemática grave que fue la del COVID, ¿no? Sí, durante mi gestión como diputado provincial presenté un proyecto de ley de construcción de las cárceles que se sancionó como ley. Sí. Pero pasaron los gobiernos y nadie se preocupó. Y realmente este gobierno fue el del doctor Valdés, y estando vos de ministro de Seguridad, que se construyó la cárcel, que realmente es una cárcel modelo y moderna, ¿no es cierto? Porque al procesado o al condenado no se lo puede tirar porque, digamos, aumenta en el ámbito familiar se queda también una gestión delictual, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La transformación que se ha logrado con trasladar la antigua unidad penitenciaria número 1, que databa del año 1888, es decir, estamos hablando de más de 130 años, y esa decisión del gobernador fue una decisión muy políticamente, fue valiente, digo, en términos de lo que es llevar adelante una construcción de una nueva unidad carcelaria que vino a resolver un problema de vieja data y que sin duda hay que atender. El Estado debe también crear las mejores condiciones, ¿no? Ahora, así que la unidad penal número 1, la que estaba antes en la 3 de abril, ¿el terreno es una donación con cargo? El terreno corresponde al Estado provincial, así que... Pero no procede de una... No, eso corresponde al Estado provincial y ahí se va a llevar adelante. Bueno, ya hay algunas actividades que se desarrollan allí, va a ser un centro cultural y va a ser un ámbito de esparcimiento con, entiendo yo, patios gastronómicos, bueno, crear un ámbito de... Ese es el proyecto que ha presentado la Secretaría General, el Gobierno Provincial, y bueno, veremos cómo se avanza en eso, pero bueno, eso ya es algo para aprovechar ese espacio tan importante y que quedó en el medio del centro de la ciudad, ¿no? Que en su momento habrá sido un lugar alejado, claro, absolutamente. Lo mismo pasa con el Regimiento 9. Absolutamente. Ahora ese creo que es una donación con cargo. Eso son terrenos del Estado Nacional, por supuesto. El Estado Nacional, sí. Bien, Juan José, ministro de Justicia, te agradecemos el tiempo y es indudable que hay que ocuparse desde el gobierno provincial el tema de la niñez y la adolescencia, porque hay hogares que están destruidos por problemas entre los padres, digamos, drogas, violencia familiar. Y eso, digamos, es necesario reencauzarlo, como bien decías recién, para que no pueda terminar con los años en delincuentes o en delitos. ¿Quieres agregar algo más? No, te agradezco mucho, como siempre, tu deferencia de interesarte, interiorizarte. Para mí es importante que la ciudadanía, de alguna manera, conozca qué es lo que le toca hacer a cada ministerio, cuáles son los temas sobre los que trabajamos. Así que siempre es un placer poder conversar sobre lo que hacemos y sobre lo que pensamos y sobre lo que tenemos que trabajar. Así que muchas gracias. Sí, pero la gente, el común de la gente cuando ve ministro de Justicia cree que tienen participación en la resolución de los problemas judiciales, y no es así, es totalmente separada una función de la otra. Así es. Muy bien, bueno, muchas gracias y un placer. Buen día de la patria el próximo domingo. Gracias. Bien. Y así terminamos con nuestro programa del día de la fecha.